Toda historia de terror necesita apoyarse en una raíz real para despertar nuestros miedos más profundos, porque solo cuando sentimos que aquello que vemos en pantalla podría existir fuera de ella, es que el horror se vuelve auténtico, y el caso de Freddy Krueger no es la excepción. Detrás de la icónica figura del asesino de rostro quemado y guante con cuchillas que acecha a sus víctimas en sueños, en la película Pesadilla en la calle del infierno, estrenada en 1984 y dirigida por Wes Craven, existe un trasfondo inquietante que mezcla realidad, paranoia colectiva y tragedias humanas que marcaron a generaciones enteras. Freddy, interpretado magistralmente por Robert Englund, no solo se convirtió en uno de los villanos más emblemáticos del cine de terror, sino también en la materialización de un miedo universal: la vulnerabilidad absoluta que experimentamos al dormir, ese instante en el que cerramos los ojos confiando en que nada puede dañarnos, y sin embargo, quedamos indefensos ante lo desconocido. La premisa de A Nightmare on Elm Street es simple pero perturbadora. Un asesino de niños, quemado vivo por los padres de sus víctimas, regresa desde el más allá para vengarse atacando a los hijos de quienes lo condenaron, y lo hace en el único lugar del que nadie puede escapar: el mundo de los sueños, donde las leyes de la lógica se desvanecen y el terror adopta formas imposibles. Lo verdaderamente escalofriante es que la inspiración de esta historia no surgió únicamente de la imaginación de Craven, sino de una serie de noticias reales que leyó en la prensa estadounidense a finales de los años 70, reportes sobre jóvenes inmigrantes del sudeste asiático que, tras huir de la guerra y el horror en sus países de origen, comenzaron a sufrir pesadillas tan intensas que temían dormir. Aseguraban que algo los perseguía en sueños y que si se rendían al descanso, morirían. Y lo más perturbador fue que varios de ellos efectivamente fallecieron mientras dormían, sin causa médica clara, un fenómeno que más tarde sería conocido como el síndrome de muerte súbita nocturna inexplicada. Aquellos casos reales, documentados y debatidos por médicos y psicólogos, hablaban de adolescentes aparentemente sanos que gritaban aterrados en mitad de la noche y eran hallados sin vida a la mañana siguiente, como si el miedo mismo hubiera sido suficiente para detener sus corazones. Y esa idea, que el terror puede matar, fue la chispa que encendió la creación de Freddy Krueger. Craven también se inspiró en recuerdos de su propia infancia, cuando un anciano de aspecto siniestro lo observó desde la calle con una sonrisa inquietante. Una experiencia breve pero tan intensa que quedó grabada en su memoria como la encarnación del mal acechando desde la oscuridad. De esta mezcla de hechos reales, traumas personales y la fascinación por lo onírico nació un personaje que no solo asesina, sino que juega con sus víctimas, se burla de ellas y convierte cada pesadilla en un espectáculo macabro. El suéter a rayas rojas y verdes, el sombrero fedora gastado, el rostro deformado por quemaduras y el guante metálico con cuchillas se transformaron en símbolos reconocibles al instante, elementos que reforzaban la idea de que Freddy podía estar en cualquier rincón oscuro, esperando a que cerraras los ojos. La película no solo fue un éxito de taquilla, sino que redefinió el género slasher al introducir una dimensión psicológica y surrealista que lo diferenciaba de otros asesinos icónicos de la época, y dio inicio a una franquicia que se expandió con múltiples secuelas, entre ellas A Nightmare on Elm Street 3, Dream Warriors, considerada por muchos fanáticos como una de las mejores entregas por profundizar en el universo de los sueños y dotar a los protagonistas de habilidades especiales para enfrentarlo. Sin embargo, más allá del entretenimiento, el impacto cultural fue profundo. Durante años, la sola mención de la canción infantil que acompaña al personaje bastaba para erizar la piel, y no fueron pocos los adolescentes que confesaron haber dormido con la luz encendida tras ver la película por primera vez, porque el concepto atacaba un territorio íntimo e inevitable: el sueño. El miedo a que algo invisible pudiera invadir ese espacio privado conectó con ansiedades colectivas relacionadas con la pérdida de control, la culpa heredada y la idea de que los errores del pasado pueden regresar para cobrarse su precio. Así, Freddy Krueger se convirtió en algo más que un villano ficticio. Pasó a representar la manifestación de traumas sociales, la venganza que trasciende la muerte y la fragilidad de la mente humana frente al terror,
Comprender que la inspiración provino de casos reales de jóvenes que murieron aterrados mientras dormían añade una capa de inquietud imposible de ignorar, porque nos recuerda que, aunque el cine exagere y estilice el horror, sus raíces suelen hundirse en hechos auténticos, en noticias que alguna vez ocuparon titulares y en miedos que realmente paralizaron a personas de carne y hueso. Y quizá por eso, décadas después de su estreno, la figura de Freddy sigue vigente en la cultura popular. Porque mientras existan pesadillas, mientras el ser humano continúe preguntándose qué ocurre en los límites difusos entre la vigilia y el sueño, la sombra del hombre del guante afilado seguirá acechando en algún rincón de nuestra imaginación, esperando pacientemente el momento en que volvamos a cerrar los ojos. Los dos niños se quedaron petrificados al verlo de frente, sin manta ni sombrero, con el reflejo crudo del espejo devolviéndole esa imagen que él mismo evitaba mirar, y uno de ellos soltó un grito agudo que retumbó en los azulejos húmedos del baño, como si hubiera invocado a un demonio. El otro, paralizado por el espanto, apenas atinó a balbucear su nombre antes de salir corriendo en busca de ayuda, dejando a Lucas inmóvil, con el corazón golpeándole el pecho y la respiración convertida en un silbido irregular que le raspaba la garganta. Durante unos segundos no supo qué dolía más, si la vieja quemadura que tiranteaba cuando se alteraba, o la herida invisible de saberse nuevamente señalado como monstruo, y cuando intentó cubrirse el rostro con la mano mala, los cuchillos del guante tintinearon contra el lavamanos, recordándole que ni siquiera sus intentos por ser útil podían desprenderse del miedo que generaba. En cuestión de minutos, el pasillo se llenó de pasos apresurados, susurros alarmados y el murmullo indignado de la Madre Superiora, que apareció en el umbral con el gesto torcido por la cólera y la repulsión, acusándolo sin escucharlo de haber desobedecido, de haber sembrado el pánico entre los pequeños, de confirmar con su sola presencia que su lugar era el altillo y no los espacios comunes. Sor María Inés llegó detrás, pálida pero serena, interponiéndose con firmeza entre Lucas y la avalancha de reproches, defendiendo que el muchacho no había hecho nada indebido, que mirarse al espejo no era pecado y que el verdadero error era obligarlo a esconderse, como si su dolor fuera contagioso. Pero sus palabras chocaron contra el muro de prejuicios de aquella casa que prefería la apariencia del orden a la incomodidad de la compasión. Esa noche, como castigo, Lucas fue confinado nuevamente al altillo, y aunque María Inés logró llevarle un plato de comida caliente y una manta limpia, la distancia impuesta por la autoridad se sintió más grande que nunca, pues le prohibieron continuar las lecciones de jardinería y le retiraron el permiso de bajar al huerto, arrebatándole el único espacio donde se sentía casi humano. En la oscuridad, mientras el viento silbaba entre las tejas y el olor a madera vieja se mezclaba con el de las cremas medicinales, Lucas comprendió que la breve sonrisa de la vida había sido apenas un paréntesis y que, si quería conservar algo de lo que había aprendido junto a María Inés, tendría que aferrarse a ello sin testigos. Comenzaron entonces semanas de silencio tenso en las que los demás internos hablaban de él como si fuera una aparición, exagerando detalles, inventando historias sobre su ojo derretido que lloraba fuego o sobre los cuchillos que usaba para podar, transformándolo en un espantajo útil para asustar a los más pequeños cuando no querían obedecer. Y cada rumor era una piedra más en el muro que los separaba del mundo. Sin embargo, lejos de quebrarse, Lucas empezó a entrenar su paciencia, recordando la suavidad con que María Inés le había enseñado a tocar la tierra, a distinguir las raíces sanas de las enfermas, a podar sin dañar el tronco principal, y poco a poco trasladó esas lecciones a su propio interior, imaginando que cada pensamiento oscuro era una rama que podía recortar con cuidado para permitir que brotara algo distinto. El dolor físico seguía allí, punzante, sobre todo cuando cambiaba el clima o cuando la cicatriz se infectaba, pero aprendió a respirar a través de él, a no dejar que lo dominara por completo, y en las madrugadas interminables se sorprendió diseñando mentalmente jardines imposibles, llenos de senderos curvos, arbustos esculpidos con precisión y flores resistentes que crecían incluso en suelos pobres, como si al crear belleza en su mente pudiera compensar la fealdad que el espejo le devolvía. María Inés, pese a las prohibiciones, no dejó de visitarlo en secreto, subiendo con excusas piadosas para llevarle ungüentos y noticias del exterior,
y en uno de esos encuentros le confesó que había solicitado permiso para llevarlo a trabajar con un viejo jardinero del pueblo, un hombre huraño pero justo, que no temía las cicatrices porque él mismo llevaba las suyas, y aunque la respuesta tardaría en llegar, aquella posibilidad encendió en Lucas una esperanza nueva, más madura y menos ingenua que la primera. Los meses pasaron entre incertidumbre y resistencia, hasta que una tarde la Madre Superiora lo mandó llamar con una expresión indescifrable, y por primera vez en mucho tiempo, Lucas descendió las escaleras sin manta, con el abrigo de cuello alto que María Inés le había tejido, sosteniendo la mirada todo lo que su inseguridad le permitía. La noticia fue breve y seca. El jardinero aceptaba recibirlo a prueba durante 6 meses, pero si causaba problemas, volvería sin discusión al altillo. No hubo despedidas efusivas ni abrazos públicos, solo la presión cálida de la mano de María Inés sobre su hombro y un susurro que le pidió no olvidar quién era en realidad, más allá de la carne dañada. El traslado al pequeño taller del jardinero marcó el inicio de una etapa ardua, pues el hombre, de pocas palabras y mirada penetrante, no mostró compasión ni rechazo, simplemente trabajo, señalando con un gesto las herramientas, explicando con precisión cómo afilar las cuchillas y exigiendo resultados sin aceptar excusas. Y para Lucas, esa neutralidad fue un alivio extraño, porque por primera vez alguien parecía verlo como un aprendiz y no como una amenaza. Los primeros días fueron torpes, la mano mala temblaba y los cuchillos improvisados no siempre obedecían, pero la disciplina constante fue afinando su técnica hasta que logró dar formas delicadas a los setos, tallar figuras simétricas y rescatar plantas marchitas con una mezcla exacta de poda y paciencia. Y cada logro, por pequeño que fuera, se convertía en una victoria silenciosa contra la narrativa que lo había condenado a la sombra. El pueblo, curioso al principio, terminó acostumbrándose a su presencia, y aunque algunos niños aún lo observaban con temor, otros comenzaron a acercarse cuando veían los animales y espirales que surgían bajo sus manos, descubriendo que detrás del rostro marcado había una destreza casi artística. Con el tiempo, el jardinero empezó a confiarle encargos más complejos y a hablarle de contratos futuros, insinuando que, si continuaba así, podría independizarse y diseñar jardines propios, y esa perspectiva transformó el dolor en combustible, en una fuerza que lo impulsaba a perfeccionarse cada día. Mientras tanto, en el orfanato, los rumores se apagaban al no tener ya un cuerpo presente al cual señalar, y la figura del niño del altillo se diluía en nuevas historias. Pero Lucas ya no necesitaba desaparecer para sobrevivir, porque había descubierto que su identidad no estaba anclada a la mirada ajena, sino a la capacidad de crear algo vivo a partir de lo que parecía arruinado. Años después, cuando regresó al orfanato para ofrecerse a rediseñar el huerto sin cobrar un centavo, lo hizo no como el muchacho escondido bajo una manta, sino como un hombre erguido que entendía que la compasión verdadera no nace de la lástima, sino del reconocimiento del dolor compartido. Y aunque la Madre Superiora evitó mirarlo demasiado tiempo, los nuevos internos observaron con asombro cómo de aquellas manos imperfectas brotaban formas armoniosas, comprendiendo quizás sin saberlo que las cicatrices no siempre son señal de monstruosidad, sino testimonio de haber sobrevivido al fuego y haber decidido, contra toda expectativa, florecer. A las 8:15 de aquella mañana gris, cuando el convento aún reposaba en el silencio espeso que antecede al primer rezo, Lucas, como solía hacerlo siempre que la madrugada le ofrecía un respiro de miradas y murmullos, abandonó el altillo donde le habían ordenado permanecer y descendió con sigilo por la estrecha escalera de madera. Durante meses había aprendido a moverse como una sombra entre los muros húmedos, a respirar quedo y a evitar el crujido traicionero de los tablones, pero aquella vez su cautela se vio superada por la ansiedad que le desbordaba el pecho, porque mientras avanzaba por el pasillo pensaba, repetía y ensayaba una declaración que llevaba días ardiéndole en la garganta, una confesión imposible y temeraria dirigida a Sor María Inés, la joven religiosa que, sin proponérselo, había sembrado en él una devoción que no se parecía en nada a la fe, sino al amor más hondo y desesperado. Lucas estaba perdidamente enamorado, tan morado de sentimientos que su rostro, ya de por sí marcado por cicatrices antiguas y una deformidad en la mano derecha que lo acompañaba desde niño, parecía teñirse aún más cuando evocaba la dulzura de la monja.
y fue en el pequeño baño del ala norte, frente a un espejo quebrado que devolvía su imagen en fragmentos torcidos y crueles, donde decidió practicar las palabras que cambiarían su destino. Apoyó las manos en el lavamanos de porcelana astillada, alzó la vista hacia ese reflejo roto que multiplicaba su gesto severo y con voz temblorosa primero y luego firme, pronunció: «Sor María Inés, te amo y quiero casarme contigo. Hablemos con la Madre Superiora, y si no te deja libre o se opone, yo me encargaré de apartarla de nuestro camino. No te preocupes por nada». Sin advertir que, al darse vuelta con el corazón latiéndole en los oídos, se encontraría de frente con los 2 niños del internado que lo observaban con los ojos desorbitados, paralizados por el espanto. La imagen que recibieron fue la de un hombre alto, con el sombrero echándole sombra sobre la frente, el ceño fruncido por la intensidad de su arrebato y la mano deforme crispada como una garra. Y aquel cuadro, unido a las palabras que habían alcanzado a oír, bastó para que lanzaran el grito más espeluznante que se tuviera memoria en los pasillos del convento. Un alarido que desgarró la quietud de la mañana y despertó a quienes aún dormían. Ambos niños huyeron despavoridos, tropezando con sus propias piernas en la carrera, y en su fuga chocaron contra el relicario antiguo que adornaba el pasillo central, una pieza de vidrio y madera tallada que guardaba pequeñas reliquias y que estalló en 1000 fragmentos al recibir el impacto, provocando un estrépito que atrajo a varias hermanas. Los vidrios se esparcieron como lluvia cortante, y los pequeños, con las manos y la frente ensangrentadas, tuvieron que ser llevados de inmediato a la enfermería, donde les dieron puntos de sutura mientras sollozaban histéricos y repetían entre espasmos que el desfigurado enamorado, así lo bautizaron desde entonces, había intentado hacer algo terrible. Los rumores se propagaron con la velocidad del miedo, y antes de que el sol alcanzara el patio, ya corría entre las religiosas la versión de un supuesto noviazgo clandestino entre aquella criatura sombría y Sor María Inés, una historia que inflamó la severidad de la Madre Superiora, quien, sin tardanza, ordenó que la joven monja fuera citada junto a los 2 niños y a Lucas, al que mandaron llamar desde el jardín donde realizaba labores de jardinería bajo la supervisión de una hermana mayor. Cuando los 4 estuvieron en la oficina, un despacho austero con un aparador antiguo y un modesto espejo colgado sobre él, la Madre Superiora los miró con una mezcla de indignación y desengaño y habló con voz firme. «Usted, señor Lucas, fue advertido de que no debía salir del altillo, y usted, Sor María Inés, debe explicar a estos chicos que nosotras las monjas estamos casadas con Jesús. La ven joven y rebelde y se enamoran, y ya le advertí en reiteradas ocasiones que prodigar afecto a estos muchachos es una mala idea, pero parece que las jóvenes no escuchan a las mayores». Sor María Inés, pálida y con las manos entrelazadas, intentó decir algo, mas la Madre Superiora continuó sin darle espacio. «He pedido su traslado a la Abadía de California. Allí estará bajo la protección del abad Joseph, y veremos si conserva tantas ganas de alentar el coraje de los muchachos. No me malinterprete, es un hombre justo y de Dios, pero usa el látigo con frecuencia, y todas salen de allí obedientes o rotas. Espero que usted elija ser obediente». Aquellas palabras cayeron como una sentencia, y Lucas, incapaz de contenerse ante la amenaza de perderla, dio un paso al frente y gritó con voz desgarrada: «No, yo la amo, y ella me ama también». Un estallido que hizo que los niños retrocedieran aterrados y que Sor María Inés llevara una mano al pecho. El silencio que siguió fue denso, y en medio de esa tensión, Lucas alzó la mirada hacia el espejo sobre el aparador y se vio a sí mismo reflejado con el rostro contraído por la rabia y la desesperación, las sombras marcándole los pómulos y la cicatriz tensándose como una grieta viva. Comprendiendo entonces por qué hasta la dulce Sor María Inés había sentido temor, porque su cara de enojado parecía arrancada del mismísimo infierno, el sombrero acentuaba la penumbra de su expresión y la mano deformada, crispada por la angustia, completaba la imagen de un ser que inspiraba miedo, aun cuando su corazón estuviera movido por el amor más sincero. En ese instante, entre el reflejo fragmentado de su propia monstruosidad y la mirada severa de la Madre Superiora, Lucas entendió que su mayor enemigo no era la autoridad del convento ni el traslado inminente,
sino la apariencia que lo condenaba antes de pronunciar palabra. Y mientras el destino de Sor María Inés quedaba sellado por decisiones ajenas y los niños seguían temblando al recordar el grito que ellos mismos habían lanzado, el joven enamorado sintió que su declaración, ensayada con tanta esperanza frente a un espejo roto, se desmoronaba como el vidrio del relicario, dejando en el aire no solo rumores y miedo, sino la amarga certeza de que, en aquel lugar donde se hablaba de caridad y redención, su amor sería visto siempre como una amenaza. Enfundada aún en aquel guante de cuchillas largas que había olvidado quitarse en medio del desconcierto, Diosa estaba a punto de desmoronarse, como si el peso de un pasado que apenas comenzaba a revelarse le cayera de golpe sobre los hombros. Y sin embargo, aunque la tensión podía palparse en el aire denso de la habitación, todavía faltaba lo peor, pues había un motivo más, oculto y lacerante, por el cual las religiosas se habían espantado al verla reaccionar de forma tan explosiva, con la respiración agitada, bronca, semejante a la de un toro a punto de embestir. La vieja madre superiora, con las manos en alto y la voz trémula, que apenas lograba sostener la autoridad de su cargo, le pidió calma. Le suplicó que escuchara antes de dejarse arrastrar por aquella furia, que parecía heredada de una raíz más profunda que el simple arrebato del momento. Y entonces, con gesto ceremonioso, sacó una pesada carpeta del escritorio de roble, la colocó frente a ella y la abrió con lentitud, invitándola a leer mientras murmuraba con gravedad: «No te acuerdas, ¿verdad? Cuando te trajeron aquí hace años intenté localizar a tu padre para que te llevara cuanto antes, para que no crecieras entre estos muros, y esto fue lo que encontré. Mira tú misma». Y al pronunciar esas palabras, giró el expediente hacia ella, donde se leía con tinta oficial que Timoy Portela, su padre, había sido arrestado en Texas, acusado de secuestrar niños de familias adineradas, entre ellos la pequeña Susie Fitzgerald, cuyo rostro sonriente en una fotografía escolar contrastaba con la frialdad del informe policial. Las hojas describían con precisión escalofriante cómo exigía rescates, cómo fingía negociar mientras mantenía cautivas a las víctimas, cómo, una vez recibido el dinero, jamás cumplía su promesa de liberarlas, y cómo ellas nunca aparecían con vida. El documento detallaba que él mismo lo había confesado todo, que las encadenaba en el sótano, contra el piso helado, donde el miedo se mezclaba con la humedad y la oscuridad, y que después, cuando el silencio de la noche le garantizaba impunidad, esperaba a que el agotamiento las venciera para luego arrebatarles el último aliento con una violencia brutal. La Madre Superiora cerró un instante los ojos antes de añadir que había sido ejecutado un año atrás, por el homicidio de 6 menores y de 3 reclusos dentro de la prisión, hombres que, según constaba en el archivo, también habían sufrido los arrebatos de un temperamento incapaz de contener la ira. Era un hombre que perdía los estribos con facilidad, agresivo, impredecible, dominado por impulsos que lo superaban. Y al oír aquello, Lucas, porque ese era el nombre que resonaba ahora como un eco en la estancia, respondió con una mezcla de incredulidad y rabia: «¿Qué intenta decirme? Yo no soy igual que él, no llevo su sangre en mis actos, yo amo a María Inés». Y al pronunciar el nombre de la joven extendió la mano hacia ella con desesperación, como si ese gesto pudiera anclarlo a una identidad distinta, como si el amor fuese prueba suficiente de su diferencia. Le rogó que escaparan juntos, que abandonaran el convento y los rumores, que construyeran una vida lejos de la sombra de aquel expediente. Pero María Inés, con los ojos empañados y la voz firme pese al temblor interior, negó con suavidad y dijo: «No, Lucas, no quiero ser tu esposa, no te amo de esa manera. Sé que eres un buen joven, sé que luchas contra algo que ni tú comprendes, pero no me iré contigo. Pediré a Jesús que te permita entender». Y esas palabras, lejos de consolarlo, parecieron encender la chispa final de su cólera, porque la respiración agitada hizo retumbar los vidrios de las ventanas. Sus dedos señalaron a la muchacha con una mezcla de súplica y amenaza, y antes de huir saltando por la ventana hacia el jardín, juró con voz quebrada que si Jesús nunca le había dado una respuesta, ella sí lo había hecho, y que del mismo modo él estaría para ella, de día y de noche, siempre presente, aunque esa promesa tuviera un tinte inquietante que ninguna de las religiosas pudo ignorar. Su figura desapareció entre los árboles, dejando tras de sí un silencio espeso
que parecía anticipar consecuencias inevitables, y meses después, como si el destino se hubiese encargado de ajustar cuentas con la esperanza, María Inés se encontraba en una oscura celda de la abadía a la que la habían trasladado para disciplinarla, pues su negativa y su cercanía con Lucas habían sido interpretadas como señales de rebeldía espiritual. Cada noche, en un ritual impuesto y cruel, desnudaba la parte superior de su cuerpo y aguardaba arrodillada, con la espalda descubierta y la cabeza inclinada, preguntándose en silencio en qué punto la fe se había transformado en castigo, por qué la obediencia exigía humillación y dolor, y si acaso su negativa a huir había sido un acto de convicción o de miedo. El abad Joseph entraba puntual a las 8 de la noche, con el látigo en la mano y una expresión severa que pretendía justificar su proceder como una forma de domar el espíritu, de arrancar de raíz cualquier semilla de insubordinación, y el sonido seco del cuero cortando el aire precedía a cada golpe, mientras ella apretaba los dientes y trataba de aferrarse a una oración que le permitiera resistir sin quebrarse. Entretanto, lejos de esos muros, la sombra de Lucas crecía alimentada por la mezcla de amor rechazado y herencia maldita, luchando internamente contra el temor de parecerse al hombre cuyo nombre llevaba en la sangre y cuyo expediente había abierto una grieta en su identidad, preguntándose si el destino era una sentencia inmutable o si aún podía elegir un camino distinto, y así, entre culpas heredadas, promesas desesperadas y castigos envueltos en discursos de redención, la historia se tensaba como una cuerda a punto de romperse, dejando claro que el verdadero conflicto no era solo la violencia del pasado ni la severidad del presente, sino la batalla silenciosa entre lo que se teme ser y lo que se desea llegar a ser. Una batalla que apenas comenzaba y cuyo desenlace dependía de si alguno de ellos encontraba la fuerza para desafiar las sombras que los rodeaban. Libre, como él solía llamarla con una mezcla de burla y posesión, la obligó a apagar la vela del cuarto con una orden seca que no admitía réplica, y la joven, con los ojos anegados en lágrimas y el alma encogida por el miedo, obedeció en silencio, cubriéndose el cuerpo con resignación mientras la oscuridad se cerraba sobre ella como un manto espeso e interminable. Estaba acostumbrada a que, tras extinguirse la llama, llegaran los golpes, los latigazos implacables que desgarraban su piel y su dignidad, pero aquella noche fue distinta, porque los minutos comenzaron a transcurrir en una quietud insoportable, en una negrura tan absoluta que parecía devorar el aire mismo, y lo único que se escuchaba eran susurros ahogados a sus espaldas, respiraciones agitadas que no se acompasaban con el ritmo habitual del castigo, y ella, temblando, no se atrevía a darse la vuelta, pues sabía que a Joseph le enfurecía aún más que lo miraran a los ojos, que lo enfrentaran siquiera con la mirada, y así permaneció, rígida, cubriéndose primero un hombro, luego el otro, esperando el impacto que no llegaba, hasta que, incapaz de soportar la incertidumbre, encendió la vela de nuevo con manos trémulas, dejando que la luz revelara lentamente los contornos del cuarto, y sin voltear del todo, con un hilo de voz que mezclaba temor y súplica, murmuró que aquel día debía perdonarla, que tuviera piedad, pero en lugar de la respuesta airada que temía, solo oyó un quejido profundo, gutural, cargado de un dolor que no era el suyo, y entonces, vencida por la angustia, giró la cabeza y lo vio. Lucas estaba sobre el monje, con las afiladas garras hundidas en la garganta del hombre, mientras enormes borbotones de sangre brotaban del cuello abierto, tiñendo el suelo y salpicando las paredes con un rojo oscuro y brillante que parecía latir bajo la luz temblorosa de la vela, y ella lanzó un grito desgarrador, llevándose las manos a la cabeza, repitiendo entre sollozos el nombre de Jesús, como si cada invocación pudiera conjurar aquella visión infernal. Pero Lucas, sin apartar la mirada de la víctima, le respondió con una sonrisa torcida y burlona, preguntándole dónde estaba ese Jesús al que clamaba, diciendo que no lo veía por ninguna parte, que allí solo estaba él, que siempre había estado él, extendiéndole una promesa envenenada de huida y protección, asegurándole que jamás la abandonaría, que juntos podrían escapar de todo, incluso del cielo que ella defendía con tanta obstinación. Sin embargo, Sor María Inés, con el rostro bañado en lágrimas, pero con una firmeza que parecía surgir de un lugar más profundo que el miedo, le respondió que no podía irse con él, que su matrimonio era con Jesús y que era para siempre,
que su fe no era una cadena sino una elección, y que debía marcharse de allí, que la dejara en paz. Él soltó una carcajada impregnada de ironía, y en un gesto que fingía arrepentimiento, retiró las cuchillas de la garganta del monje solo para clavárselas de nuevo con mayor violencia, como si quisiera demostrarle que el perdón era una ilusión y que la misericordia no tenía cabida en su naturaleza, y mientras el cuerpo del hombre se estremecía en sus últimos espasmos. Lucas le hablaba a su amada con una devoción oscura, asegurándole que siempre estaría cerca, que la cuidaría por las noches, que no dormía y que bastaba con que pronunciara su nombre cuando se cansara de rezar sin obtener respuesta para que él acudiera, que nadie que la ofendiera quedaría impune, que ella era su religión y que le obedecería en este mundo o en el otro, jurándolo con una solemnidad perturbadora que convertía el amor en amenaza y la protección en condena. La sangre seguía extendiéndose por el suelo, formando un espejo carmesí donde la llama de la vela parecía multiplicarse. Y Sor María Inés, paralizada entre el horror y la incredulidad, comprendió que aquello no era una simple lucha entre dos hombres, sino el enfrentamiento de dos promesas irreconciliables, la de un cielo silencioso que exigía sacrificio y la de una sombra vigilante que ofrecía amparo a cambio del alma. Y cuando finalmente Lucas se apartó del cuerpo inerte y retrocedió hacia la penumbra, sus ojos brillaron un instante con un fulgor casi humano, como si en lo más hondo existiera un resquicio de dolor o de deseo no correspondido, pero enseguida la oscuridad lo reclamó, desdibujando su figura hasta convertirla en un susurro que se confundía con el aire. Y ella quedó sola en el cuarto, con el cadáver del monje a sus pies y el eco de aquellas palabras retumbando en su mente, preguntándose si la fe bastaría para sostenerla cuando la noche volviera a cerrarse y la vela tuviera que apagarse otra vez. Si la promesa de un amor eterno en el cielo podría competir con la presencia tangible y feroz de quien se proclamaba su guardián en la tierra, y mientras el silencio se espesaba alrededor, solo roto por el crepitar leve de la cera derritiéndose, sintió que algo en su interior se desgarraba, no solo por la violencia presenciada, sino por la tentación de saberse deseada con una intensidad tan absoluta que desafiaba incluso a Dios, y así, de pie entre la luz y la sombra, entre la sangre y la oración, entendió que su verdadera prueba no sería sobrevivir a los golpes ni a las amenazas, sino resistir la seducción de una voz que prometía respuestas inmediatas frente al misterio insondable de su fe, una voz que aguardaría pacientemente cada noche, vigilante, esperando el instante en que el cansancio o la desesperación la llevaran a pronunciar su nombre. Inés juró que jamás volvería a dejarse lastimar, que ningún hombre, ninguna autoridad, ni ninguna promesa disfrazada de fe volvería a quebrar la voluntad que tanto le había costado reconstruir, pero en aquella maldita abadía, de muros húmedos y pasillos interminables, donde el incienso no lograba ocultar el olor rancio del miedo, todos parecían encontrar deleite en su sufrimiento, y al cabo de apenas un año el nuevo abad, hombre severo de mirada turbia y sonrisa apenas insinuada, ya la había convertido en su blanco predilecto, encerrándola durante jornadas enteras en el cuarto del lavado, entre pilas de piedra helada y sábanas empapadas que pesaban como cadenas, obligándola a restregar hasta que la piel de sus manos se abría y sangraba, exigiéndole trabajar hasta el desmayo como castigo por su rebeldía silenciosa, por negarse a destrabar la puerta de su celda por las noches y someterse a los correctivos que otras religiosas aceptaban entre rezos y lágrimas apagadas. Castigos que Inés consideraba una forma de humillación más profunda que cualquier penitencia corporal. Ella rezó. Rezó hasta que la voz se le volvió apenas un hilo quebrado, pidió clemencia al cielo y buscó consuelo en la imagen de la Virgen que colgaba torcida sobre su camastro, pero fue en vano, porque desde que Lucas había asesinado al abad Joseph, acto brutal que dividió la historia del convento en un antes y un después, las noches se habían llenado de un presagio distinto, y cada vez que el silencio parecía absoluto, se escuchaban pasos ágiles, escurridizos, deslizándose sobre los tejados inclinados como si pertenecieran a una criatura más ligera que el aire y más persistente que la culpa. Al principio Inés se estremecía al oírlos. Sabía que era Lucas quien merodeaba, que su presencia no se había desvanecido con la sangre derramada, que algo en él,
tal vez el amor, tal vez la obsesión o tal vez la condena eterna, lo ataba a la abadía y a ella. Y ese conocimiento le provocaba un miedo distinto, no por el peligro físico, sino por el recordatorio constante de que el pasado nunca se entierra del todo. Pero con el paso de los meses, aquellos pasos dejaron de infundirle terror y comenzaron a convertirse en una extraña forma de esperanza, en una sensación de protección que la envolvía cuando el abad intentaba quebrarla con palabras crueles o miradas cargadas de insinuaciones, y poco a poco Inés se sorprendió aguardando el sonido en los tejados como quien espera una señal, un latido en medio de la oscuridad. Hasta que una noche dejaron de escucharse y el vacío que quedó fue más insoportable que cualquier amenaza, porque comprendió que se había acostumbrado a la idea de que alguien, aunque fuera un espectro marcado por el pecado y la violencia, velaba por ella. El invierno se dio paso a la primavera y fue en abril, cuando el cansancio acumulado por el maltrato del nuevo abad la tenía al borde del colapso, que Inés, arrodillada sobre el suelo húmedo del lavadero, con la espalda ardiendo y las manos entumecidas, murmuró sin convicción, convencida de que nadie la oiría, convencida de que Lucas se había marchado para siempre. Una súplica apenas audible, un susurro quebrado que se deslizó entre las grietas de la piedra. «Ayúdame». Y apenas la palabra abandonó sus labios, el techo vibró con un estruendo conocido. Los pasos que llevaban meses en silencio regresaron con una fuerza indiscutible. Resonaron sobre las tejas como un anuncio de tormenta. Los vitrales de la abadía estallaron en una lluvia de fragmentos que tintinearon como campanas rotas, y luego todo quedó suspendido en un silencio espeso que heló la sangre de quienes aún permanecían despiertos, hasta que los gritos comenzaron a desgarrar los pasillos, alaridos que no eran de penitencia sino de terror puro, el nuevo abad clamando piedad mientras retrocedía ante una presencia invisible que lo arrinconaba contra la pared. Y cuando Inés, temblorosa pero incapaz de apartar la mirada, observó desde el umbral las marcas profundas de cuchillas que se abrían en el pecho del hombre, comprendió que la súplica había sido escuchada, que algo lo sujetaba con una furia que no admitía redención, y vio con horror y fascinación cómo una fuerza imposible le arrancaba el corazón, dejando su sotana empapada en rojo oscuro mientras su vida se extinguía entre ruegos a un Dios que guardaba silencio. «Piedad, por favor, oh Dios mío», alcanzó a decir antes de desplomarse, y la abadía, testigo de tantas injusticias, quedó sumida en un mutismo reverente, como si los muros mismos reconocieran que una deuda antigua había sido saldada, y con el paso de los años, la reputación de Sor María Inés, nombre que adoptó tras los acontecimientos que nadie se atrevía a describir en voz alta, creció hasta convertirse en leyenda. Las novicias bajaban la mirada cuando ella cruzaba el claustro, y los hombres del pueblo evitaban pronunciar su nombre sin persignarse, porque se decía que quien la ofendiera, quien osara humillarla o poner en duda su autoridad, despertaría al fantasma del quemado, al espectro de dedos ennegrecidos que corría sobre los tejados con la misma agilidad de antaño y que en las noches sin luna podía verse una sombra desplazándose entre las torres, vigilante y fiel, como si el amor y la violencia se hubieran fundido en una sola promesa eterna. Y aunque nadie volvió a encontrar un cuerpo mutilado ni a escuchar súplicas desgarradas, el crujido ocasional de las tejas bastaba para recordar que en aquella abadía la justicia no siempre provenía de los altares, y que la fe, cuando se mezcla con el dolor y la traición, puede invocar fuerzas capaces de alterar el destino de los hombres y de convertir a una mujer herida en el centro de una historia que el tiempo jamás lograría borrar. La leyenda que dio origen a la figura de Freddy Krueger encuentra en esta historia un eco oscuro y perturbador que parece surgir de los pasillos húmedos y los techos crujientes del antiguo Cathedral High School de Los Ángeles, donde Sor María Inés, antes de morir en 1965, enseñaba botánica con una serenidad que contrastaba con los rumores que recorrían el internado cuando caía la noche. Los estudiantes aseguraban que, mientras dormían, unas cuchillas aparecían brillando en la penumbra, suspendidas apenas sobre sus rostros, y aunque los adultos lo atribuían a imaginaciones febriles propias de la adolescencia, el miedo era demasiado preciso para ser simple fantasía, porque todos hablaban de lo mismo, del fantasma del quemado, una presencia que se deslizaba por los tejados de la abadía
y cuyos pasos dejaron de escucharse solo cuando la muerte sorprendió a Lucas en lo alto de aquellos techos, donde fue hallado su cuerpo en un estrecho cuarto de herramientas junto al tejado, el mismo lugar en el que vivía oculto espiando a su amada y aguardando un llamado que jamás llegaba. Padecía una malformación cerebral que le impedía dormir desde niño, una condena silenciosa que terminó por consumirlo pocos días después de aquella noche fatídica en que asesinó al malvado abad Joseph y prometió a Sor María Inés que acudiría a su llamado en este mundo o en el otro, juramento que, según los alumnos, cumplió desde la muerte. Tras su fallecimiento, la vida de Sor María Inés como profesora transcurrió con una calma casi reverencial, pues los estudiantes la trataban como a una reina. Limpiaban su escritorio con devoción y jamás olvidaban mostrar respeto, especialmente después del incidente con John Willow, un joven malcriado que, en un acto cruel, colocó vidrios rotos en el asiento de la docente, provocándole heridas que marcaron un antes y un después en la disciplina del colegio. Aquella misma noche, algo arrancó a John de su cama mientras dormía. Le cortó los ojos y arrojó su cuerpo desde el primer piso sobre las rejas puntiagudas del patio, como si una justicia espectral hubiera descendido para castigar la ofensa, y desde entonces nadie volvió a burlarse ni a desafiar la memoria del quemado. Como ocurre en todos los colegios antiguos del mundo, la tragedia se transformó en canción, y entre los niños comenzó a circular una rima susurrada en las noches, una melodía que no invitaba al sueño sino a evitarlo, una advertencia para permanecer despiertos y no caer en los dominios del espectro. 1, 2, Freddy viene por ti. 3, 4, cierra la puerta. 5, 6, toma tu crucifijo. 8, 9, 10, quédate despierto. Versos que resonaban como un eco ancestral del terror popularizado décadas después en el cine por la saga de A Nightmare on Elm Street, donde el asesino de rostro quemado acecha en los sueños y convierte el descanso en sentencia. En esta versión, las llamas que desfiguraron al fantasma no solo marcaron su piel, sino que le otorgaron un poder nacido del dolor, el dominio absoluto sobre el miedo, un reino intangible donde no existe refugio ni perdón, y donde cada susurro helado en la oscuridad anuncia su presencia, porque las paredes parecen llorar, las sombras se alargan y la risa retumba en cada rincón antes de que unas garras invisibles tracen la piel del durmiente. Los alumnos aprendieron a no cerrar completamente los ojos, a sostener crucifijos bajo la almohada y a repetir la canción como si el canto mismo fuera un escudo contra la pesadilla, aunque en el fondo sabían que no hay escapatoria cuando el fantasma decide reclamar su promesa, pues duerme tranquilo quien ignora la historia, pero al cerrar los ojos vuelve a despertar aquello que nunca se fue, esa figura deformada de dedos largos y filosos que espera pacientemente en el umbral entre el sueño y la vigilia, recordando que la muerte no silenció sus pasos, sino que los hizo eternos, y que en cada generación siempre habrá alguien que escuche cuchillas en la oscuridad y comprenda demasiado tarde que el verdadero horror no habita en los pasillos del colegio, sino en el territorio frágil y vulnerable de los sueños. Al final de esta historia, más allá de la figura del espectro, más allá de las cuchillas que brillan en la oscuridad y del eco inquietante de aquella rima infantil que nos recuerda a Freddy Krueger y a la pesadilla inmortalizada en A Nightmare on Elm Street, lo que verdaderamente permanece no es el monstruo, sino la pregunta que deja sembrada en nuestra conciencia. ¿De qué están hechos nuestros miedos y qué parte de ellos hemos ayudado a crear? Porque las leyendas no nacen de la nada, emergen del dolor, de la culpa, de las injusticias no resueltas y de las promesas rotas que se pudren en silencio hasta transformarse en fantasmas colectivos. La historia del quemado no es solo la crónica de una presencia sobrenatural que acecha en los sueños. Es el reflejo de cómo el sufrimiento ignorado puede deformarse hasta convertirse en algo más aterrador que cualquier llama. Lucas fue víctima de su propia mente, de su insomnio perpetuo, de su aislamiento. Y sin embargo, la violencia que desató cambió para siempre la vida de quienes lo rodeaban. En ese punto es donde la ficción y la realidad se tocan. Cuando comprendemos que el verdadero horror no siempre tiene garras, sino heridas. No siempre lleva máscara, sino cicatrices invisibles que nadie quiso mirar a tiempo. Tal vez por eso esta historia resuena tanto con nosotros,
porque todos, en algún momento, hemos sentido el peso de una sombra en la habitación, no necesariamente una entidad sobrenatural, sino la sombra del remordimiento, del miedo a nuestras propias decisiones, del daño que podemos causar o que permitimos que otros causen. El colegio, con sus rejas puntiagudas y sus pasillos antiguos, se convierte en metáfora del mundo. Un lugar donde la crueldad puede parecer pequeña, como un puñado de vidrios rotos en un asiento, pero cuyas consecuencias pueden ser irreversibles. La canción que los niños entonaban para no dormir no era solo un juego macabro. Era un intento desesperado por mantener el control, por convencerse de que, si permanecían despiertos, nada podría tocarlos. Y sin embargo, la vida nos enseña que no podemos huir eternamente del sueño, ni del miedo, ni de aquello que negamos. Lo impactante no es que exista un fantasma, sino que el fantasma nazca de nosotros mismos, de nuestra indiferencia, de nuestra burla, de nuestro silencio ante el dolor ajeno. Cada historia de terror que sobrevive al paso del tiempo lo hace porque contiene una verdad incómoda. Nos recuerda que el mal rara vez surge de la nada, que suele gestarse en espacios donde nadie quiso intervenir. Quizá por eso, cuando escuchamos esos versos, 1, 2, viene por ti, no solo sentimos escalofríos, sino una advertencia. Todo acto tiene eco, toda promesa tiene peso, toda herida ignorada puede convertirse en cicatriz colectiva. Hoy, al cerrar este relato, quiero que te preguntes qué fantasmas estás alimentando sin darte cuenta. ¿Es el rencor que no perdonas? ¿La palabra hiriente que lanzas creyendo que no tendrá consecuencias? ¿La injusticia que presencias y decides callar? El verdadero reino del miedo no está en los sueños, sino en la ausencia de empatía. Cuando dejamos de ver al otro como humano, cuando trivializamos su sufrimiento, comenzamos a encender las llamas que más tarde dirán que fueron obra de un monstruo. Pero el monstruo, muchas veces, fue solo el resultado. Esta historia, como tantas otras, nos invita a despertar, no para evitar una pesadilla, sino para asumir responsabilidad. Despertar significa observar con atención, actuar con compasión, reconocer que cada espacio que habitamos puede convertirse en santuario o en escenario de horror, según nuestras decisiones. La diferencia entre una leyenda oscura y una memoria luminosa está en cómo respondemos al dolor ajeno. Si algo debemos llevarnos de esta narración, no es el miedo a dormir, sino el compromiso de no permitir que la indiferencia convierta a nadie en un espectro olvidado. Porque al final, cuando las luces se apagan y el silencio ocupa la habitación, lo único que realmente nos protege no es un crucifijo bajo la almohada ni una canción repetida con nerviosismo, sino la certeza de haber actuado con humanidad. Y si alguna vez sientes que la sombra regresa, que el pasado susurra desde el umbral, recuerda que siempre hay una elección: perpetuar el miedo o romper el ciclo. Que esta historia no sea solo un eco de terror en tu memoria, sino un recordatorio poderoso de que incluso en los relatos más oscuros hay una lección de luz esperando ser entendida. Ojos.